La idea de no preparar temas, si bien siempre se activa alguna imagen, la confianza, dice Vanina, es para aprovechar la energía del momento presente, es decir, ver qué nos está pasando. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Y qué es lo que necesitamos, cuál es la energía que necesitamos desarrollar hoy o bajar hoy o qué temas necesitamos reflexionar hoy? Hola Lorena, así que hola María Dolores, ¿qué tal? Qué bueno, mi querida María Dolores. Bueno, si tienen temas, ahí ya salió el apego, la confianza, Charlie dice armonía y equilibrio, perfecto. Yo tengo algún temita también eh, bueno, tema sistema nervioso central. Bueno, es un tema, pero recuerden que esto más que ser, bueno, igual lo podemos, tristeza y depresión, más que esto no es una clase que vamos a desarrollar una teoría, sino reflexionar sobre lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, Analía dice tristeza y depresión, está bueno como tema también, es aprovechar este espacio para viajar un poco más hacia el centro y poder detectar cuál es la energía de la semana, de alguna manera, ¿no? Cuál es la energía de la semana que necesitamos quizás clarificar o, bueno, compartir, porque como ya sabemos, hola Lili, como ya sabemos, todo lo que es canalizado tiene, digamos, es información que tiene una lógica mayor a la de nuestra propia historia, nuestro propio cuento. Por eso, cuando nosotros hablamos desde este espacio frecuencial, que es la información que proviene de planos superiores de conciencia, nos resuena a todos, ¿no? Porque no estamos hablando de un tema en particular, ni tampoco lo estamos haciendo desde una perspectiva mental, sino que es un poco la vibración, ¿no? Que se manifiesta en un tema concreto, en este plano, pero es la vibración que en estos tiempos nos está atravesando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Valeria dice, yo lo mismo que había propuesto, resignificación de los vínculos. Dice, claro, cuando se pueda. Sí, más que nada, recuerda, Vale, no sé si lo escuchaste, en agosto hubo bueno, un lunes canalizado donde hablamos de los vínculos y el karma. Así que, bueno, hola Rosa. Y el otro día también de algún modo se ligó el tema a los vínculos. Hola Marce también, ¿cómo estás? Nati. Bueno, yo les decía, hoy Paula también me propuso algún tema que lo tengo por acá, era el inconformismo, creo que era lo que había propuesto Paula. Así que, bueno, vamos a ir tejiendo todos estos temas y también un poco ver qué, qué es lo que en esta semana nos está preocupando, ¿no? Vieron que hay como temas comunes, es decir, de algún modo nosotros compartimos como, hola Estelita, compartimos esa, como decíamos, esa vibración que nos atraviesa y cada uno, si bien desde su propio cuento lo vive de manera diferente, hay como un tejido común y es ahí donde nos queremos sumergir. Entonces, por eso la propuesta de los temas, no tanto como tema, me gustaría hablar de tal cosa, sino cuál es el tema que les está atravesando ahora, ¿no? Cuáles son las preocupaciones, cuáles son las angustias, si es que las hubiera, cuáles son los temores actuales. Esa es la propuesta del lunes canalizado, ¿no? Tomar esa energía para desarrollarla. Entonces, vamos a ir entonces con esto, con la tristeza, con la depresión, con la armonía, el equilibrio, incluso con el inconformismo, con la aceptación, también la aceptación, hoy la propuso Paula. Bueno, a mí me gustaría, bueno, la vuelta a clase de los niños también, pero bueno, también podría ser. Vamos a tejer todo. Antes de comenzar, entonces, vamos a hacer a cerrar los ojos un momento y vamos a hacer una inhalación profunda.
Retenemos y exhalamos también de manera serena, profunda. Al finalizar la exhalación, retenemos sin aire antes de volver a inhalar. Y con la siguiente inhalación, llevamos la conciencia al centro del pecho y nos hacemos conscientes de nuestro canal central, este canal que se reconecta con la fuente y con el corazón de la Madre Tierra. Sentimos una poderosa energía cristalina que atraviesa, que fluye este canal, por este canal, y nos instala en la frecuencia del ahora, el único tiempo que existe. De modo que vamos a conectar con la frecuencia de nuestros corazones, a sentir la conexión en red, y desde esta conexión vamos a solicitar la presencia y la asistencia de todos los seres que guían este ciclo, los lunes canalizados. Les pedimos que nos brinden la información del modo más claro, con la mayor humildad, desde mi parte, posible, para que toda la información transmitida podamos integrarla en esta labor en red que estamos realizando, cada uno desde su lugar, cada uno desde su propia tarea, su propia labor, su propia vida. Que así sea. Bueno, hola Osvaldo. Bueno, hay mucha, en estos tiempos, el lunes pasado hablamos de la necesidad de potenciar o desarrollar o potenciar nuestra capacidad de discernir, porque estamos en pleno movimiento, en plena transformación, y esa transformación evidentemente no en todo momento es agradable, porque a veces nos instalan lugares nuevos y, como decíamos el otro día, esos lugares nuevos pueden generar sensaciones extrañas que nos desconciertan. Estando en el centro es el mejor modo de poder transitarlo. Por eso me gustaría empezar con los temas que propuso Analía: tristeza, depresión, luego hablaron de la aceptación también, Paula habló de la inconformidad. Estamos en tiempos donde todo se está moviendo, donde el paradigma que nosotros tomábamos por realidad se halla en pleno cambio, y eso evidentemente nos instala en lugares nuevos que en ocasiones esos lugares nuevos los sentimos, como dijimos el lunes pasado, como vacíos, como son lugares donde no hay construcciones, por lo tanto esos lugares vacíos nos pueden generar tristeza, angustia. Sin embargo, hay un lugar, y siempre digo, el único lugar en donde no va a haber ningún tipo de carencia ni de tristeza, es viajando al propio centro. Hemos estado durante muchas vidas viviendo en estados periféricos. Nuestra mente tiene realmente la facilidad de irse hacia la periferia, hacia la afuera. Nuestra mente está en constante movimiento y le resulta muy fácil engancharse con realidades externas y con frecuencias que no son frecuencias que nos invitan a habitarnos desde lugares más conscientes, ¿no? Hay como una tendencia, es como una fuerza que en cada uno de nosotros que está intentando sostener este proceso de reconexión, se activa esa fuerza que pareciera querer nuevamente llevar la conciencia a los lugares antiguos. Entonces,
lo primero es intentar vivir desde un estado de atención lo más posible. Yo sé que muchas veces vivimos en piloto automático, porque así lo hemos hecho durante muchas vidas y estamos realmente incursionando un nuevo modo de habitarnos, hay una nueva manera de conectar con nuestra propia infinitud. Estamos realmente inaugurando espacios nuevos a nivel interno. Como decíamos en tantas oportunidades, hemos vivido desde la frecuencia de la víctima, desde la frecuencia del ego, en desconexión de la magnitud del ser, y ese espacio que se suele alojar en el circuito inferior del sistema energético nos conectó con la realidad desde una perspectiva, desde un punto de vista. Ahora estamos subiendo, estamos activando otros campos, otras visiones, y evidentemente esa manera de percibirnos y de percibir el todo, de percibir la realidad, lo que llamamos realidad, se modifica. En ese viaje, en ese viaje que es una ascensión por la propia columna, se despiertan emociones de baja frecuencia, y justamente es lo que muchas veces confundimos con depresión. Por eso en tantas oportunidades siempre invité a reflexionar si realmente se trata de una depresión, ¿no? Tanta gente que está incluso medicada, si verdaderamente se trata de estados depresivos, o si en realidad no se está incursionando por estas nuevas rutas, ¿no? Nos están habilitando estas nuevas rutas que, como son totalmente desconocidas, pueden generar esas emociones. Y algo importante es reconocer que en ese viaje hacia el propio centro, y cuando lo digo, intenten conectar con ese circuito que realmente nos instala en el centro del cerebro. Cuando uno se atreve, se anima a ir a ese lugar, porque hay muchas fuerzas que de alguna manera parece que quisieran evitar ese viaje, cuando logramos ir a ese espacio, hallamos realmente mucha serenidad. Y es un espacio de desapego. Leticia proponía el apego. El desapego se halla en ese centro del cerebro, es decir, hay que hacer un viaje hacia el centro y arriba. Si nosotros nos mantenemos con la conciencia a la altura del plexo, vamos a estar constantemente en el movimiento pendular que nos lleva del apego a la aversión y de la aversión al apego. Es decir, cuando nos vamos a un extremo de esas polaridades y estamos conectando con situaciones, con realidades que nos generan placer, gozo, vamos a confundirlo con la felicidad, y de ese modo pues nuestra vibración se eleva. Sin embargo, si ese estado de frecuencia se está generando a la altura del estómago, ¿no? Aunque la polaridad nos lleve a esa zona de apego, pero si está en esa banda frecuencial que es el estómago, evidentemente va a ser una realidad totalmente, también periférica, ¿no? Como no va a ser una realidad genuina, va a ser una realidad una excusa, una causa circunstancial, es algo que me lleva hacia ese lugar, hacia ese estado de aparente felicidad, pero que no, de alguna manera no es un estado que yo haya conseguido por la ruta verdadera, ¿no? Entonces, si yo estoy en ese estado de apego y deja evidentemente, de estar presente esa realidad, me voy al lado contrario, al espacio que se vincula a la aversión. Pero si nos ponemos a observar, tanto el apego como la aversión, que parecen contrarios, se hallan en la misma banda frecuencial. De modo que para acceder a un estado de desapego, lo que debemos hacer es frenar ese péndulo y dirigirnos por la columna hacia el centro del cerebro. Y como decíamos, haciendo ese viaje interno, sí que vamos a hallar una zona de verdadero gozo, dicha, felicidad, pues de algún modo accediendo a ese circuito frecuencial,
las sensaciones son de dicha, de gozo, pero de serenidad, es decir, de desapego. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay ninguna situación externa que esté sosteniendo esa frecuencia. En cambio, en la frecuencia del apego, que nace, como decíamos, de ese flujo constante, de ese péndulo constante, en el apego siempre necesita una excusa, una causa para estar en esa zona de aparente gozo, ¿no? Sería como el placer del ego, ¿no? Siempre hago a veces diferencias de palabras para ubicarnos en lugares frecuenciales diferentes. Entonces, el placer del ego nos instalaría en esa zona de gozo y viajar por la columna hacia el centro del cerebro y conectar con ese estado dichoso y desapegado. Y parece, claro, parece raro, ¿no? Decir no necesitar nada, claro, porque uno dice, pero ¿cómo no necesitar nada? ¿Y qué pasa con la familia? ¿Y qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con los afectos? ¿No? Parece un discurso muy, muy egoísta, muy egocéntrico, ¿no? No va por ahí. Claramente, uno, que era un poco la pregunta también o el tema propuesto por Vale, el vínculo se resignifica. Es decir, cuando nosotros estamos en esa zona de apego, los vínculos de alguna manera son conexiones que se basan en la necesidad, ¿no? Nosotros estamos vinculándonos a esa persona porque necesitamos, ¿no?, esa fuerza que nos lleve a esa zona de aparente felicidad, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que me lleva hacia ese extremo del péndulo. Pero ven que hay como una tensión, es decir, yo necesito esa persona, esa situación, esa realidad que me mantenga ahí. En cuanto esa situación deja de estar, ¿qué ocurre? El péndulo se va instantáneamente al lado opuesto, es decir, a la zona de la aversión. Por eso, cuando nosotros confundimos el amor con el apego, ¿no? Lo típico, cuántas veces hemos dicho, ay, estoy súper enamorada, enamorado. ¿Por qué? Porque estaba enganchada a esa situación. Si la persona nos abandonaba o pasaba algo que no nos gustaba, inmediatamente nos íbamos al otro extremo del péndulo y empezábamos a despotricar o a criticar a la persona o a decir que esa persona pues no era la ideal, ¿no? Entonces siempre desde el apego y la aversión estamos en la periferia, no estamos en el centro. Estamos en una banda frecuencial que necesita de causas externas, de situaciones externas para sostenerse. Entonces, desde ese estado, que es el estado de la víctima, hemos vivido así mucho tiempo y eso genera no solo un constante estrés en el sistema energético, sino que las sensaciones, imaginen, si está enganchado pues X situación placentera, tiene enganchado al péndulo, ¿qué sucede? Hay ansiedad también, ¿verdad? Porque claro, estamos con el permanente miedo, temor de que esa situación, persona, lo que sea, no me desenganche porque me pierdo. Entonces hay una saturación del sistema, porque estamos permanentemente en tensión. Si se desengancha y me voy al otro lado, pues también, ¿no? Es como nos vamos a la zona de sufrimiento. Y entonces ya sabemos cuál es la cadena emocional que se empieza a tejer dentro de nosotros. De modo que el verdadero viaje hacia el desapego es parar ese péndulo en el centro y viajar hacia arriba, y en ese centro del cerebro, en esa zona en donde realmente al atravesar esa esfera cristalina, accedemos a la infinitud interna. Desde ese espacio interno infinito, vasto, vamos a encontrarnos en paz. Y es el viaje que se nos propone hacer en estos tiempos. Y en ese viaje, lo que decíamos, hay fuerzas, ¿no? Si nosotros estamos iniciando un proceso de reconexión y más o menos llegamos a ese lugar, hay fuerzas que parecen querer llevar nuevamente a la conciencia a los lugares antiguos, a las bandas frecuenciales antiguas. Y ahora como humanidad estamos en ese circuito, ¿no? Estamos como penduleando y subiendo y de repente subimos y bajamos y nos vamos a una zona y nos vamos a otra. Entonces es importante reconocer esta especie de triangulación, ¿no?, por decirlo de algún modo, para detectar dónde se halla la conciencia en cada momento. Porque muchas veces confundimos ese estado de apego con la felicidad, porque claro, cuando estamos en una situación de apego,
Sentimos como alegría, sentimos cierta apertura, cierta expansión, pero si somos sensatos con nosotros mismos, podemos llegar a detectar que se está, digamos, que ese estado emocional está siendo sostenido por ese enganche. Y lo que nos toca en este tiempo es desengancharnos. Parece difícil porque uno dice, bueno, ¿y qué hago con los vínculos? Porque claro, no, nos resulta raro, nos resulta nuevo concebir un vínculo sin que suceda esto, porque hemos estado muchas vidas, tanto con las parejas como con los amigos, con los hijos. Entonces, ¿cómo sería desengancharme y conectarme desde otro lugar? Es decir, si la conciencia está en el centro del cerebro, se va a activar otra conexión, que es desde el corazón, y el corazón, cuando realmente estamos en un estado amoroso e incondicional, el corazón no genera enganches, no genera apegos. Es toda una tarea, claramente es una tarea que vamos a tener que ejercitar y probablemente nos pasemos toda la encarnación ejercitándolo. Porque como digo, no es solo el tiempo que hemos pasado en este juego pendular del apego a la aversión en esta vida, no es solo en esta vida, han sido muchas vidas y eso ha generado reacciones químicas en nosotros. Es decir, que hay toda una cadena de reacciones emocionales y químicas en nosotros que realmente es lo que hemos tomado por realidad y nos hemos identificado con esas emociones y con esos espacios apegados, y etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, en este viaje que se nos invita a realizar desde el mayor compromiso posible, realmente van a pasar cosas, incluso a nivel físico. Hubo algunas, en la semana pasada, algunas personas en TESA que están haciendo el proceso de TESA, que es la terapia que brindo, me comentaron que estaban con problemas. Ya saben que la palabra problema yo la traduzco como información, pero bueno, vamos a usar la palabra entre comillas, con problemas digestivos, ¿no? Varias personas, como 3 o 4 me comentaron eso. ¿Y por qué? Bueno, más allá de que uno puede haber comido algo, ¿no? Evidentemente, los temas intestinales, y si en estos tiempos se están acentuando, no solo es por un tema vibracional que nosotros estamos recibiendo un nivel de potencia energética que está sutilizando el cuerpo físico, como ya lo dijimos en alguna oportunidad, sino que esta sutilización también remueve energía interna, es decir, todas estas reacciones en cadena, reacciones químicas y emocionales, al habitar espacios nuevos, evidentemente se modifica, hay un cambio. Por eso, creo que fue hace un par de lunes, cuando hablábamos del laberinto y de ir al centro del laberinto para abrazar a ese minotauro, hablábamos también de alinear el sistema, los centros energéticos, para liberar la energía estancada. Entonces, hay una labor que uno en algún momento la tiene que hacer, patalee o no patalee, que es este viaje, ¿no?, hacia arriba y también la liberación. Es literalmente aperturar ese canal para que se libere esa energía estancada que se vincula a los apegos. Y ahí también lo vinculamos con la aceptación. Arantxa hablaba de la aceptación. La aceptación es fundamental porque necesitamos aceptar y comprender el proceso y aceptar lo que estamos transitando y comprender amorosamente el proceso. Y también lo linkeamos con lo que decía, el tema que propuso Paula. Paula hablaba de la inconformidad, ¿no? Si bien este tema da para mucho y se pueden abrir como muchas líneas de reflexión, sería bueno vincularlo a lo que estamos diciendo ahora. A veces somos inconformes, ¿por qué? Porque estamos en la frecuencia del ego, en esa zona de apegos, entonces lo que sucede no me conforma porque yo quiero desviar los hilos de la realidad y que se dirijan hacia donde al ego le parece que debe ir, o estamos en una inconformidad porque de algún modo estamos sosteniendo realidades antiguas y con esta otra visión panorámica, esta nueva perspectiva que se activa en nosotros,
nos damos cuenta que, bueno, todo eso que de algún modo, esos residuos que seguimos sosteniendo, ya hace falta liberarlos. Entonces, ven que es necesario, por eso ese triángulo, apego, aversión o desapego, ¿no? Ese triángulo, ¿dónde está la conciencia en cada momento? Si nosotros somos capaces de reflexionar eso, si somos capaces de darnos cuenta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en cada momento? No dónde estamos físicamente. Donde estamos físicamente es fácil. ¿Dónde estamos a nivel de conciencia? Porque justamente todos los procesos que estamos transitando ahora, si hay algo que demanda, es eso, es estar presente. Y estar presente no es solo estoy presente, como estar presente es reconocer dónde está mi conciencia en cada instante, en cada momento. Reconocer si estoy en el pasado, si estoy en el futuro, ok, estoy en el ahora. Y entonces, estoy en el ahora, vale. ¿Y estoy en el ahora dónde? Estoy en el ahora realmente en un lugar desapegado, en ese lugar que se activa, en esa vastedad interna infinita, o estoy conectando con, bueno, en general si estamos en el apego solemos estar más en el pasado o en el futuro, pero bueno, es importante meditar sobre esto, es importante integrar esta práctica a la vida, porque nosotros hemos muchas veces meditado también desde estados periféricos, es decir, bueno, medito, pero ahora realmente se trata de integrar la meditación a la vida, es decir, de activar esa conciencia. Tanto que hablamos de la quinta dimensión, ¿no? de la nueva frecuencia. La nueva frecuencia, la quinta dimensión, básicamente es eso. Es ese viaje interno y es habitarnos desde ese lugar consciente, reconociendo la frecuencia en la que nos hallamos en cada momento, porque con ese nivel de atención, con ese nivel de conciencia, vamos a poder realmente posicionarnos por encima del campo emocional y del campo mental. Entonces vamos a poder dirigir con conciencia nuestros centros creativos, ¿no? Palabra, acción, emoción y pensamiento. Los centros creativos, recuerden que son es el vehículo, son los vehículos a través de los cuales nos conectamos con el mundo y a través de los cuales irradiamos nuestra propia energía. Entonces podemos esos centros creativos utilizarlos para emitir una energía o unas creaciones luminosas que estén en sintonía con el planeta que todos imaginamos, o por el contrario. Entonces ven que es una autoobservación constante. Y entonces, volviendo a los temas iniciales, que eran tristeza, depresión, desde mi perspectiva, creo que estos momentos, si nos conectan con la tristeza, es porque estamos realmente yendo a bandas frecuenciales antiguas, a lugares antiguos, porque estamos volviendo a visitar la casa de la víctima. Creo que cuando uno asume esa gran posibilidad, ¿no? La posibilidad de realmente explorar esa vastedad interna, que es desde ese espacio que se pueden llevar a cabo las construcciones del alma, es desde ese espacio que podemos hacer realmente reparaciones kármicas, es desde ese espacio desde el cual podemos, conectando al corazón, por supuesto, crear el planeta que todos imaginamos. Entonces, creo que si uno realmente está accediendo a ese espacio interno, es difícil que ahí se experimente tristeza y depresión. Esto es lo que es mi experiencia, ¿no? Cada uno tiene que descubrir la suya. Yo estoy hablando desde mi sentir, desde mi experiencia, y no estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta. Entonces, si realmente nos damos el permiso, porque como han habido muchas reacciones químicas y emocionales que de algún modo nos apegaban, nos bajaban a esa banda frecuencial antigua, y la mente, no solo las emociones, sino la mente está asociada pues a esa banda frecuencial, que es lo que hemos concebido como realidad,
en los primeros intentos, no digo primeros porque venimos haciendo mucha labor, pero bueno, sí que estamos realmente en un momento especial, ¿no? Entonces en estos, y además son primeros teniendo en cuenta todo el viaje de la evolución planetaria, porque como hemos dicho en alguna oportunidad, al menos todo lo que nosotros llamamos historia de la humanidad, que obviamente la historia es mucho más antigua, pero el periodo que nosotros llamamos historia de la humanidad, pues es el gran periodo de desconexión. Entonces, dentro de este periodo, pues sí que estamos en un amanecer, ¿no? Estamos dando los primeros pasos hacia la apertura de un universo interno mucho más rico y más amoroso. Y eso solo se puede hacer habitándonos desde ese espacio. Es imposible anclar la quinta dimensión en la Tierra, laborar en red desde el amor incondicional, si no hacemos ese viaje interno. Y ese viaje requiere de mucha valentía y mucha fuerza de voluntad. Por eso es interesante, y vuelvo a repetir, lo he dicho en infinitas ocasiones y lo vuelvo a repetir, es importante hacer uso consciente de la llave del plexo, porque con la llave del plexo podemos cerrar circuitos emocionales antiguos y de este modo inaugurar rutas nuevas en nosotros. Y es una labor constante. Entonces, yo creo que en estos tiempos, como estamos haciendo esta labor, y nuestra víctima se debe activar en muchos momentos, pataleando y queriéndonos llevar a las zonas antiguas. Y más que resistirnos a eso, lo interesante es poder observar incluso ese mismo mecanismo de la víctima. Observando el mecanismo de la víctima también vamos a obtener información. Entonces, si comprendemos que todo, absolutamente todo lo que nos está pasando en estos tiempos es material de estudio, ¿no? de autoobservación y autoconocimiento, empezamos a crear nuevos circuitos energéticos, redes neuronales, es decir, empezamos a crear a reconfigurar la conciencia, como decíamos, esto lo venimos diciendo incluso antes de iniciar la cuarentena. Lo que estamos viviendo es una verdadera reconfiguración de la conciencia. Que sé que suena raro, pero no es nada raro, es esto que estamos hablando, ¿no? Es tan simple como esto, bueno, simple y complejo a la vez, o profundo, como digo siempre, la inteligencia de Dios es simple y profunda a la vez, al mismo tiempo. Entonces, hay una actitud que quizás es necesaria en estos tiempos, y es esa decisión de realmente conectar con espacios internos de responsabilidad, de madurez, a pesar de que, bueno, sintamos esas fuerzas que nos llevan a lugares antiguos, donde están nuestros niños pataleando. Hay algo que podemos hacer y es transitar esa vía que es nueva, pero es muy luminosa, es cristalina, y realmente cuando accedemos a ese espacio interno elevado, desde ahí hay absoluta paz, y hay amor, y hay aceptación. Es decir, que desde ese espacio interno dejamos de vibrar en ansiedad. Ahí ya no hay ninguna causa externa que sostenga ese estado. Obviamente hay que sostenerlo, pero no es desde la afuera, sino es desde la labor que vamos a hacer con nosotros mismos. Es decir, atención, decisiones conscientes, la decisión de volver siempre al centro y arriba cada vez que siento que me pierdo nuevamente. De modo que estamos en ese viaje, estamos conociendo o reconociendo en realidad, rehabitándonos por estas rutas sagradas que teníamos un poquito olvidadas y se hallaban un poco empolvadas. Y es importante mantener la frecuencia elevada, la atención desde esa perspectiva mayor para reconocer dónde está la conciencia y desde esa perspectiva tomar decisiones. Porque si no, nuevamente quedamos capturados por la frecuencia de la víctima y no pasa nada. Si nos captura la víctima por un ratito, no pasa nada, pero creo que en este tiempo todos estamos anhelando saber qué está pasando con nosotros, con nuestra energía.
Bueno, hola Nicoleta, hola Ingrid, hola Eli, Marita, Fernando. No sé qué sienten, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta o compartir sus visiones. Creo que desde este viaje interno del cual estamos hablando, comprometiéndonos con este viaje interno, vamos a trascender esa frecuencia, las frecuencias del miedo, las frecuencias de la preocupación, la frecuencia de la depresión, pero no con la finalidad de no sentir, ¿no? No para escapar, ¿no? Claramente trascender no es escapar. Trascender significa comprender, integrar y, bueno, saltar a otra banda frecuencial, habiendo sí capitalizado ese circuito emocional y toda la información que esos circuitos nos muestran. Hola Miriam, hola Graciela, hola Verónica. Dice Arantxa, me acabo de dar cuenta que yo estoy trascendiendo el apego. Buenísimo. Incluso lo pueden sentir físicamente. Bueno, a la altura del plexo y básicamente a la altura del hígado. Lo van a sentir. Busquen esa liberación. Vale. Ingrid dice, me pareció muy interesante la forma de abordar los temas. Mi sugerencia para una charla próxima sería los miedos que surgen en esta época. Bueno, estamos en ello. Hemos hablado un par de días, un par de lunes de los miedos. Igual vamos a seguir hablando de los miedos. Algo importante que, bueno, quizás ya lo dije el lunes pasado y quizás vieron un videíto que subí. A partir de este jueves 8 de octubre, iniciamos un nuevo ciclo que se titula Diálogos en Sintonía Mayor. Será un ciclo con una frecuencia de 2 semanas, 15 días, y estaré charlando bueno, en este caso, con hermanas. Los primeros 4 encuentros serán diálogos con hermanas maravillosas que, bueno, así lo fui sintiendo a la hora de invitarlas. Entonces, será también por este canal, por el canal de YouTube, y será a las 12 horas de Argentina, las 12 del mediodía. Igual quedarán subidos al canal, así que no hay problema. La elección de la hora fue para estar en un lugar cómodo entre Latinoamérica y Europa, porque habrán invitadas, bueno, de hecho, Jocelyn Arellano, que será nuestra segunda invitada, vive en Madrid, de modo que, bueno, 12 del mediodía de Argentina son las 5 de la tarde de España. No le podemos pedir a los invitados que se queden hasta las 12 de la noche, así que por eso fue la decisión del horario. Y esto comienza este jueves, de la primera invitada es Hanna Karina Sandoval, y también seguiremos desarrollando estos temas, el tema de los miedos y muchos temas que tocamos aquí. Marita dice, no es para nada cómodo esa frecuencia, la del apego, la del miedo, pero uno sabe que debe trascenderla. La información llega constantemente. Sí, así es. Tenemos muchas herramientas hoy día para trascenderlo. Bueno, y también contarles que estamos con los talleres, el taller de canalización de octubre, ya quedan muy poquitas plazas, y tenemos el de segundo nivel, que como ya dije, le llamamos así para diferenciarlo del primero, que será el 7 y 8 de noviembre. Angélica dice, integrar y expandir conciencia nos libera del sufrimiento y dolor propios del apego, pero no nos libera de los propios aprendizajes. Está muy bueno lo que estás diciendo, Angie, y es algo que siempre comento. De hecho, en los primeros lunes canalizados, todo el mes de agosto, todos los temas se vincularon al karma, y esto es algo que siempre reitero, y que quizás es un aspecto que a veces queda un poco desamparado en toda la nueva ola de información que está circulando.
Es verdad que podemos crear nuestra propia realidad, es verdad que podemos materializar y podemos construir desde lo sutil al plano de la materia muchas realidades, pero como dice Angie, sin olvidar cuáles son nuestros aprendizajes, ¿no? Como decimos siempre, ese infinito que compone el plan de vida nos muestra lo que vinimos a aprender y lo que vinimos a aportar. De modo que si cualquier construcción, ¿no? Está en detrimento de un aprendizaje, por supuesto, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, los propios aprendizajes es información también. Es información que nos mantiene... La información es como un mapa de ruta, como nuestro GPS interno. Claudia dice dolor en el pecho y zona del hígado precisamente. Creo que eso no implica una liberación. ¿Qué implica? Bueno, quizás no implica una liberación, pero sí implica un llamado para que empieces a liberar, ¿no? O sea, quizás es la clave de la carga energética que hay. Sí, zona del plexo de hígado, está bien, está bien. Que dijiste que pecho no, zona del plexo de hígado. Igual hay repercusiones siempre en todos los centros energéticos. Pero bueno, ella dice, me parece que no es una liberación. ¿Qué podría ser? Bueno, siempre es evidente que hay que estar atentos al cuerpo físico y los controles médicos necesarios, ¿no? Por supuesto que eso desde el vamos, ¿no? No vamos a dejar de lado ese aspecto tan evidente. Pero si sientes la zona del plexo cargada y la zona del hígado en particular, quizás no iniciaste todavía la liberación, pero quizás sí eso te está indicando la sobrecarga. Entonces, a lo mejor, tomando todo lo que hoy estuvimos comentando, puedes usar esa información para, primero, creo que el resumen, o sea, en cada lunes hay propuesta de labor sobre uno mismo, ¿no? Entonces, el resumen de hoy, ¿cuál sería? Primero, intentar potenciar ese nivel de atención, ¿no? El nivel de atención que nos permitirá observar en qué espacio frecuencial se halla nuestra conciencia. Entonces, detectando eso, vamos a poder hacer ese viaje hacia el centro del cerebro y desde ahí manejar, por eso siempre digo que nos convertimos en el ingeniero, en el orfebre de nuestro sistema energético, ¿no? Poder manejar desde la perspectiva, no desde el control, sino manejarla, llevar a cabo una labor, ¿no? Digitar la labor, comprender qué está pasando y hacer esas reparaciones y esa alineación. Recuerden que lo tengo acá, medio mojado, pero está. Este que ya es como desde hace 2 lunes, que decíamos, si hay una incrustación energética, aquí justamente es la altura del plexo, ensanchando el canal, es decir, a través de la aceptación, viajo arriba, la conciencia viaja arriba y a través de esa aceptación se abre el canal y se libera energía. Entonces, a lo mejor esa tensión que sientes a la altura del plexo y de hígado es justamente la invitación para iniciar ese proceso de liberación emocional y eso va a desencadenar una serie de reacciones químicas, por supuesto. Entonces, indaguen cuál es la nueva química que se empieza a activar en el sistema físico y energético, ¿no? Realmente nos estamos preparando para una nueva química también. Va a haber otras conexiones, va a haber otros circuitos, cada vez más. ¿Mm? Bueno, no sé si quieren preguntar algo más, comentar algo más. Igualmente, todos los temas yo creo que más o menos los temas que van proponiendo son son como las puntadas de este gran tejido, ¿no? Quizás no es que se desarrolle un tema en profundidad, pero sí que todos los temas van creando el tejido de cada lunes canalizado, así que eso es genial. Me parece maravilloso que estemos en sintonía divina, sosteniendo entre todos esta creación. Bueno, entonces si ya no tienen más preguntas, vamos a ir cerrando
Claudia dice, sí, trato de, bueno, de ir indagando y descubriendo cómo se siente, tal cual. Observación. Y la observación es constante. Recuerden, cuando nos vamos a dormir también, mucha labor para prepararnos para el sueño, porque ahí pasan muchas cosas. Aprovecho para decir algo, no recuerdo el nombre, pero una persona preguntó en los comentarios de uno de los lunes, preguntó algo respecto al miedo a la noche y el miedo a la oscuridad. Si bien vamos a seguir hablando, y más que nada con Karina Sandoval, Ana Karina Sandoval, que estaremos el 8, no se pierdan los diálogos en Sintonía Mayor, porque las personas que estamos invitando son realmente muy sabias y muy hermosas y muy generosas también. Entonces, si bien lo quiero tratar con ella, este tema de los miedos y tal, que Daniel también estuvo haciendo muchas preguntas al respecto, podríamos decir que el miedo a la oscuridad y el miedo pues a la noche es justamente, nos está mostrando que lo que decíamos el lunes pasado, que, que quizás aún no hemos desarrollado esa capacidad de discernir, ¿no? Es importante discernir cuáles son las frecuencias vibratorias de no solo los seres físicos encarnados, ¿no? Que podemos percibir desde los sentidos físicos, que igual también hace falta pues afinar esa percepción para poder detectar cuál es el intercambio energético con los seres con los cuales nos comunicamos. Y recuerden que también hay comunicación en otros planos que no son físicos, ¿no? De hecho, con los guías espirituales, y a veces pueden haber intercambios con personas fallecidas, esto también lo vamos a hablar con Jocelyn Arellano. Entonces, para no vibrar en el miedo, justamente lo que decíamos hoy, este viaje hacia el centro del cerebro nos va a permitir potenciar aún más esa capacidad de discernimiento y poder distinguir las frecuencias y también sabiendo dónde estamos nosotros. Por eso es fundamental el famoso conócete a ti mismo, es un conocimiento multidimensional. Si nosotros no nos conocemos multidimensionalmente a nosotros mismos, ¿cómo luego vamos a detectar la calidad energética de nuestra comunicación sutil? Y eso evidentemente nos va a instalar en lugares de temor, de miedo, de incertidumbre. Por eso, respecto a estas preguntas, ¿no? O a estos comentarios que hacía esta persona, el miedo a la oscuridad, el miedo a la noche, creo que también integrando toda la información que se está transmitiendo cada lunes, te va a ayudar a poder trascender esos miedos. Bueno, las charlas que comienzan el jueves a las 12 son diarias, no, son charlas, como dije, con una frecuencia quincenal. Es decir, comienza el 8 de octubre, jueves 8, y la siguiente será el jueves 22 de octubre, luego el 5 de noviembre, luego el 19 de noviembre. Esas 4 ya están programadas. Luego, bueno, seguiremos programando nuevas, pero bueno, yo igual siempre por las redes, recuerden que por Instagram o Facebook siempre voy publicando todo. Serán con esta frecuencia quincenal, simplemente porque, bueno, yo ya saben que hago, pero bueno, fue como para no sobrecargarme, ¿no? Entonces creo que una frecuencia 15, y no sobrecargarlos a ustedes tampoco, creo que una frecuencia quincenal va a ser bastante orgánico y digerible. Y si no, después ya se verá sobre la marcha. Bueno, María Dolores dice, es difícil el desapego con los hijos. Sí, es difícil, pero también corresponde, y además entendiendo que igual que nosotros tenemos un plan de vida, ellos también lo tienen, y entonces querer a veces controlar los procesos de los hijos es interferir en sus aprendizajes álmicos. Bueno, vamos a dar por finalizado este lunes canalizado. Les doy las gracias infinitamente, como siempre, porque realmente esto lo estamos tejiendo entre todos. Gracias por esta labor en red que cada uno desde su lugar está realizando y está sosteniendo. Sigamos viajando por este hermoso canal central hacia esa zona de maravillosa belleza que es el centro del cerebro y la infinitud interna, lo que nos conecta con otros planos de frecuencia, de conciencia y con, evidentemente, nuestra amada y divina presencia yo soy.
Así que gracias, 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 gracias a todos. Que tengan una hermosa semana y nos seguimos encontrando por las redes mientras tanto. Hasta el lunes próximo.